Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que se conectan a este canal. Mi nombre es Mauro Laurido y vamos a estar desarrollando el curso bíblico que tenemos para enseñar en este canal. El día de hoy, vamos a tratar un tema. El tema es Dios es uno. Es una de las lecciones. Ya hemos visto la primera lección donde desarrollamos el tema Dios es espíritu. Y hoy vamos a desarrollar el tema Dios es uno. Les invito a que no se pierdan esta lección. Va a estar muy interesante. Entonces vamos a iniciar. Fundamento absoluto. Dios es uno. Voy a dar unos textos para que usted en su casa los subraye y comience a estudiarlos. Deuteronomio 6:4. Este es muy importante, es uno de los mandamientos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y quiero leerles, voy a tomar mi escritura, la Biblia, y quiero leerles en Isaías 43:10, que dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí estamos hablando nosotros de lo de la unicidad. Ese texto, esos dos textos que leí, son textos bases que nos ayudan a identificar en qué posición estamos. Por eso hoy estamos hablando de Dios es uno. Voy a dejarle también tres textos más. Isaías 44 del 6 al 8, Isaías 45 del 5 al 6 y del 21 al 22 y Marcos 12:29. La fe bíblica comienza con una declaración contundente. Existe un solo Dios, verdadero, no uno dividido, no uno compuesto, no tres personas eternas, solo uno y único en su esencia. En el Antiguo Testamento, Israel vivía rodeado de culturas politeístas. Por eso, Dios reveló repetidamente: yo soy Adonai, o yo soy Jehová, y ninguno más hay. En Isaías 45:5 también encontramos: en ningún momento el Señor se presentó como una pluralidad divina. Siempre habló en primera persona. Yo soy. Siempre decía, yo soy. Fuera de mí no hay Dios. Y yéndonos al Nuevo Testamento, Jesús mismo reafirmó esta verdad cuando un escriba le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Él no respondió con una nueva revelación, por decirlo así, trinitaria, sino citando Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto establece que la deidad no está dividida. Dios no es compuesto. Su esencia es absolutamente una. Esta base será clave para entender todas las manifestaciones posteriores. O sea, tomemos base esa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas diferentes, sino el mismo Dios único, actuando en distintos modos o manifestaciones. Bien, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Para poder entender de que Jesucristo es manifestado en carne, le voy a dejar estos textos bases por temas de tiempo, por temas de que no queremos que se nos alargue el video. Entonces voy a dejar los textos y usted en su casa los puede ir anotando, los estudia, le pide al Señor que el Espíritu Santo le dé sabiduría. Juan 1:14, Juan 8:58. En Juan 14, del 7 al 9, también usted puede leer en Colosenses 1:15 al 19, o Colosenses del 2,
Colosenses 2, del 8 al 10. Y Primera de Timoteo 3:16. Si el Antiguo Testamento declara que solo hay un Dios, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Es cierto. Bueno, la Biblia responde sin rodeos. Jesús es Dios hecho carne. En Juan 1:1 establece que el Verbo era Dios y el Verbo afirma que ese Verbo fue hecho carne. Es decir, qué pena, dice así. En Juan 1:1 establece que el Verbo era Dios y el verso 14 afirma que ese Verbo fue hecho carne. Es decir, Dios se manifestó en forma humana. No surgió otro Dios, no apareció una segunda persona. Dios mismo tomó cuerpo humano para revelarse al mundo. Pablo afirma en Colosenses 2:9 y dice así: ponle mucho cuidado a este texto, que este texto es muy importante también como los demás, pero aquí hay algo muy importante. Aquí hay un tesoro. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien, esto significa que Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. No una parte de Dios, no una fracción, sino toda la plenitud. Jesús dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo encontramos en Juan 14:9. Si el Padre vivía dentro de Cristo, en Juan 14:10, entonces Jesús no era una persona diferente del Padre, sino la expresión humana del Dios eterno. Además, cuando Jesús dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, está reivindicando o está asegurando de que el nombre divino de Éxodo, que Éxodo 3:14, Jesús no es un ser secundario. Él es el yo soy, el Dios único manifestado. Bien, ahora vamos a tomar una parte que es muy importante. Ahí me van a disculpar que a veces de pronto se me van algunas cositas, pero aquí esta parte es muy importante. En el Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola identidad. Los textos bases están en Juan 4:24, 2 Corintios 5:19, Isaías 9:6, Mateo 1:21 hasta el 23 y Juan 14, del 16 al 18 y el 26 también se puede ir leyendo. Bien, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, sino tres manifestaciones del mismo Dios. Vamos a desarrollarlo así. El Padre es Dios en su carácter invisible, eterno y creador. Jesús se refiere al Padre como el Espíritu que mora en él. El Padre que mora en mí, él hace las obras. En Juan 14:10, ahí lo encontramos. El Hijo no es un ser eterno aparte del Padre. El Hijo comenzó en el vientre de María porque Hijo describe la manifestación en carne. Isaías 9:6 profetiza sobre el Hijo y declara que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, el Hijo es el Padre manifestado en carne. El Espíritu Santo no es una tercera persona. Dios es Espíritu. Juan 4:24. El Espíritu Santo es simplemente Dios obrando entre los hombres. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan 14:18. Promete al Consolador, pero afirma que Él mismo vendrá. Esto demuestra que el Espíritu Santo es Jesús en forma espiritual. Entonces, para concluir, Padre, Dios invisible; Hijo, Dios visible en carne; Espíritu Santo, Dios operando en el mundo. Un solo Dios, en tres manifestaciones, no tres personas. El bautismo en el nombre de Jesús. Textos base: Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5 y Mateo 28:19. El patrón bíblico uniforme. En la iglesia primitiva nadie fue bautizado en títulos.
o nadie fue bautizado en manifestaciones. Bueno, en títulos más bien. Todos, sin excepción, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Yeshua. Sí, porque en la época el nombre era Yeshua, sino que para la traducción de nosotros es Jesús. En Mateo 28:19 dice bautizar en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres tienen un solo nombre, ese nombre es Jesús. Otro punto, porque Jesús es la plenitud del Padre y el Espíritu. Si Jesús es Dios manifestado en carne, su nombre expresa la totalidad de la deidad. Tercero, porque los apóstoles obedecieron correctamente. Pedro, quien escuchó Mateo 28:19 directamente, cuando predicó el primer mensaje, dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Los apóstoles entendieron que Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. El nombre del Dios que salva es Jesús. El Espíritu Santo, Jesús en nosotros. Texto base, Hechos 2:4, Hechos 10:44 al 46, Hechos 19:1-6, Juan 14:18, Romanos 8:9-11. En la doctrina de la unicidad, el Espíritu Santo no es un ente aparte, sino la presencia activa del mismo Jesús. En Romanos 8:9 al 11, Pablo usa Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo como términos intercambiables. Esto demuestra que no son dos espíritus, sino una sola presencia divina. Bueno, tenemos también evidencia inicial, así como en Hechos 2:10 y 19. La evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, no como una doctrina pentecostal moderna, sino como el patrón bíblico. El propósito: al recibir el Espíritu Santo, Jesús habita en nosotros, somos guiados por Él, recibimos poder para vivir en santidad. Ahora, la iglesia del nombre y la vida de santidad. Hebreos 12:14, 1 de Pedro 1:15-16, Colosenses 3:17, Filipenses 2 del 9 al 11. La doctrina de la unicidad no es solo teología, es identidad espiritual. La iglesia lleva el nombre sobre todo nombre, Jesús. Ese nombre es autoridad, salvación, poder y santidad. Todo lo que hacemos debe hacerse en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. La santidad como fruto. Saber que el Dios eterno vive en nosotros produce una vida separada del mundo, consagrada, transformada por la presencia del Espíritu Santo. La santidad no es religión, es Cristo viviendo en nosotros. La identidad de la iglesia del nombre. La iglesia que predica que Dios es uno, bautiza en el nombre de Jesús, enseña el arrepentimiento, defiende la deidad de Cristo, vive en poder y santidad y reconoce que Jesús es el único y verdadero Dios. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Los espero en el otro video, en nuestro próximo video, y les invito a que le den like, compartan y suscríbanse a este canal para que podamos seguir haciendo estos temas, estos estudios bíblicos. Son sencillos, son básicos, pero estudiándolos muy bien, este estudio que está desarrollando, estos textos bases, poder así, más sencillo, podemos nosotros estudiar, y si alguien nos pregunta, podamos contestar con más facilidad, sin tantos enredos, sin tanto rodeo. Simplemente con esta enseñanza usted puede saber dónde está parado, cómo está fundamentado, y es importante para que ustedes, para que las personas tengan ese conocimiento de qué es, quién es Dios. Bueno, los dejamos hasta aquí. Que pasen ustedes un feliz día. Recuerden, mi nombre es Mauro Laurido. Estuve acompañándolos en este canal. No se olviden, denle like y compartan. Chao, chao. Dios les bendiga.